Israel tiene el derecho, de hecho, el deber de defenderse. Hamás es ISIS. Israel encaja en todos los criterios de esta idea, de terrorismo y de embarcarse en el terrorismo. Y aquí es donde vemos la similitud entre Netanyahu y el ISIS, y las similitudes entre Netanyahu y el ISIS en la forma en que manipulan los versículos religiosos. Israel, según el derecho internacional, es considerado un ocupante, está ocupando los territorios palestinos. Y es un ocupante según el derecho internacional porque está en una postura ofensiva, no tiene derecho a la autodefensa. Los palestinos en general, cuando luchan contra los israelíes, son los luchadores para la libertad, mientras que Israel es el colonizador y el ocupante. Assalamu alaikum, hermano Sami Hamdi. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como equipo de Towards Eternity, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Respecto al conflicto actual que está teniendo lugar en Gaza, hay muchas personas en el mundo que piensan de forma diferente a los musulmanes sobre esto. No todos apoyan a Palestina, por supuesto. Tengo aquí algunos argumentos que utilizan las personas que apoyan a Israel, así que quiero empezar haciéndote algunas preguntas con respecto a esas reclamaciones. Dicen, Hamás empezó todo esto matando civiles y por eso Israel está atacando, tomando represalias. Es en defensa propia, Israel tiene derecho a defenderse. ¿Qué respondes a tales argumentos? Wa alaikum salam wa rahmatullah, muchas gracias por recibirme. Creo que la respuesta inmediata es que Israel, según el derecho internacional, se considera un ocupante, está ocupando los territorios palestinos. Y es un ocupante según el derecho internacional porque está en una postura ofensiva, no tiene derecho a la autodefensa. El segundo punto que vale la pena señalar es que recordarás que una semana antes de los acontecimientos del 7 de octubre, Netanyahu estaba en las Naciones Unidas mostrando un mapa de su visión de Oriente Medio. Y en este mapa había borrado completamente Palestina. Y al mismo tiempo hablaba de la perspectiva de normalizar las relaciones con Arabia Saudita, como el mayor acuerdo a hacer desde el final de la Guerra Fría. Además, el embajador israelí ante la ONU dijo a Kan Televisión, la televisión israelí, una semana antes de los acontecimientos del 7 de octubre, que la normalización con Arabia Saudita significaría el completo abandono de los palestinos, sugiriendo que desde la perspectiva de Netanyahu y la perspectiva del embajador israelí en la ONU, la idea era que la causa palestina estaba muriendo y solo era cuestión de tiempo antes de que pudieran erradicar a los palestinos, erradicar el Estado palestino y establecer esta idea del Gran Israel que Netanyahu continuamente pregona. Así que la cuestión es que Netanyahu ya había señalado una intención de entrar en guerra con los palestinos y la intención de erradicarlos y borrarlos. Y esta es la razón por la que los acontecimientos no comienzan el 7 de octubre. Es el 7 de octubre el acto de autodefensa, no lo que Israel está haciendo en la posterior secuela del 7 de octubre. Y creo eso es importante destacar, sobre todo teniendo en cuenta que ahora lo que se pregona en Israel es que esta es ahora una oportunidad de oro para anexionarse Gaza, para tomar más territorios. Y no solo eso, no están intentando anexionarse territorios en Gaza, sino también en Cisjordania, donde no hay Hamás, donde no hay ninguna de estas facciones palestinas que lanzaron el ataque el 7 de octubre. Israel intenta ahora anexionarse estos territorios en Cisjordania. Vemos un avance hacia el campo de refugiados de Jenin, lo que sugiere que los israelíes siempre tenían la intención de perseguir a los palestinos. Y son los palestinos quienes ejercen su derecho a la autodefensa, no los israelíes. También dicen, Hamás es el nuevo ISIS. ¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Piensas que se trata realmente de un grupo de liberación mujahidines que libran una batalla para proteger sus tierras y su pueblo? Creo que, en primer lugar, la definición de terrorismo es el uso ilegal de la violencia contra una población civil con el fin de lograr un cambio de régimen o un cambio político que sea favorable. Si te fijas en lo que está haciendo Hamás, no cumple del todo esta definición. En cambio, si nos fijamos en lo que está haciendo Israel, sin embargo, el uso de la violencia ilegal y violando el derecho internacional no tiene derecho a la autodefensa. Entonces, ¿violencia ilegítima contra quién? Contra la población civil, los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres corrientes que no tienen nada que ver con Hamás. Están bombardeando y los están matando, así que el uso ilegal de la violencia contra la población civil, ¿para lograr qué? Netanyahu ha dicho que el objetivo es eliminar a Hamás y sustituirlos por un grupo que sean más favorables a los israelíes, así que esa es la tercera condición, para promulgar un cambio político que sea favorable. Si nos fijamos en esta definición de terrorismo, que es universalmente reconocida, Israel cumple todos los criterios de esta idea de terrorismo y de embarcarse en el terrorismo. Mientras que Hamás, si te fijas, aunque haya controversia o cosas por el estilo, y no me centro demasiado en Hamás aquí porque había otras 9 facciones palestinas que participaron en la ofensiva, pero Hamás, como se reconoce incluso en la opinión pública ahora, hoy, olvídate de los gobiernos, pero en la opinión pública,
Hamás o los palestinos en general. Porque si tenemos en cuenta los que defienden la causa palestina, como Hussam Somlot, el embajador palestino en el Reino Unido, que ha aparecido en varios medios de comunicación, no es de Hamás, es de la autoridad palestina. Mustafa Barghouti está en Cisjordania, no está en Gaza, no forma parte de Hamás. Está en Cisjordania con otra tendencia política. Y vemos que todas estas voces reflejan que no se trata de una cuestión de Hamás. Así que si vemos más allá de Hamás, vemos que los palestinos en general luchan por recuperar sus derechos sobre las tierras que les fueron arrebatadas brutal y violentamente e ilegalmente por colonos israelíes. Son propietarios que han sido expulsados de su casa y estos propietarios están intentando recuperar sus tierras, recuperar sus casas, de aquellos que les robaron sus hogares. Y creo que en este contexto en particular queda muy claro que los palestinos en general, cuando luchan contra los israelíes, son los luchadores para la libertad, mientras que Israel es el colonizador y el ocupante. El gobierno israelí dice que jamás utiliza a los civiles de Gaza como escudos humanos y que no hay otra forma de eliminarlos que causando también pérdidas civiles. ¿Realmente no hay otra manera? Creo que la cuestión con este argumento de los escudos humanos es que si se considera que Israel dijo a los palestinos en Gaza que debían desplazarse del norte hacia el sur, y muchos palestinos se trasladaron del norte hacia el sur. Entonces Israel bombardeó la carretera del norte al sur y luego fue y bombardeó lugares en el sur donde los palestinos se habían reunido. Si se trataba de escudos humanos, Israel tiene como objetivo las zonas donde está diciendo a los palestinos que vayan. Así que le está diciendo a los palestinos que vayan a ciertas áreas como hospitales o similares, para luego bombardear esas áreas en masa y aniquilando familias. Eso sugiere que no se trata de escudos humanos, es Israel reuniéndolos como ovejas y luego bombardeándolos como si fueran prescindibles. El segundo punto que vale la pena señalar es ¿dónde se supone que van a ir los palestinos? Están bloqueados por Israel por 3 lados y el paso fronterizo de Rafah con Egipto está cerrado. Y por el otro lado están bloqueados por el mar, están bloqueados por barcos israelíes que no tienen dónde ir. Así que aunque supongamos que se utilizaron escudos humanos, no hay forma de que los palestinos se vayan, incluso si no estuvieran siendo utilizados como escudos humanos. Así que creo que el argumento de los escudos humanos es uno que está siendo utilizado por los israelíes para desviar las críticas de que están atacando a civiles, que están tratando de erradicar la población palestina, que están tratando de matar a los propietarios de las viviendas, para asegurarse de que nadie o ninguno de ellos quede con vida, para venir a exigir la tierra que les pertenece, que no quede ninguno de ellos vivo para volver a exigir sus derechos, que ninguno de ellos quede vivo para ir a continuar la resistencia, para recuperar sus derechos sobre la tierra que les fue arrebatada violentamente. Así que la idea de los escudos humanos es exagerada, y en realidad creo que dado que los palestinos han intentado trasladarse a otras zonas y siguen siendo bombardeados por los israelíes, sugiere que Israel no le preocupa la idea del número de muertes civiles y en su lugar intenta masacrar a tantos palestinos como sea posible. Y está utilizando el propósito o la excusa de los escudos humanos para justificar el bombardeo y la matanza y el genocidio y la limpieza étnica de Gaza. Algunos dicen que el ejército israelí no podía entrar en Gaza para una operación terrestre porque saben que fracasarán, y también cortaron internet en su última ofensiva terrestre. ¿Y cuál crees que era el propósito de hacer eso? ¿Ocultar su posible derrota u ocultar sus crímenes de guerra? Creo que cuando se trata de la ofensiva terrestre, es importante destacar que una ofensiva terrestre de Israel no es fácil en Gaza. Ya lo han intentado antes y han fracasado. Lo primero que vale la pena ver, y es importante señalar, que este ejército israelí no es el ejército de 1973 que expulsó a Egipto y Siria. Este es un ejército israelí de esta generación. Se ha encargado principalmente de tareas policiales. Así que sus tareas han sido principalmente, o su experiencia en combate, era romper brazos y piernas de niños pequeños, golpear a ancianos y disparar a adolescentes desarmados en Cisjordania y en Gaza. No es un ejército acostumbrado a las ofensivas terrestres, este es un ejército que está acostumbrado a abordar sus aviones y bombardear desde los cielos, porque sabe que los palestinos no tienen la tecnología para poder derribar esos aviones. Y la tercera razón es la opinión pública, y esa es una de las razones por las que Israel cortó la electricidad, porque cortó internet cuando intentó la invasión terrestre que parece no haber tenido éxito. La razón por la que están haciendo esto es porque están preocupados, ya que los palestinos están usando las redes sociales y nos muestran lo que está sucediendo. Y luego hay personas como yo que están amplificando sus voces, retuiteando y compartiendo, y todos los demás musulmanes, 1.900 millones de musulmanes, están amplificando y compartiendo esto. Lo que significa que el algoritmo está ahora priorizando ese contenido y poniéndolo en las páginas de inicio de los neutrales. Y los neutrales están viendo ahora esas imágenes y están horrorizados. Y ahora hacen preguntas, lo que significa que
cuando el candidato republicano Ron DeSantis va a un supermercado a decirles que Israel tiene derecho a la autodefensa, blancos americanos, ciudadanos americanos le están respondiendo y diciendo, no te creo, yo mismo he visto las imágenes. Cuando empezamos a ver videos de gente diciendo que apoyé a Israel toda mi vida, pero ahora, cuando veo las imágenes de Gaza, ya no puedo apoyar a Israel. Entonces Israel perderá para siempre la opinión pública mundial. Así que hay una profunda preocupación de que una invasión terrestre en amplia luz del día dará lugar a un cambio en la opinión pública mundial, que alterará permanentemente el curso de todo este conflicto. Así que hemos visto en las últimas semanas que el sionismo tiene una enorme influencia política en los estados más desarrollados del mundo, y que el gobierno israelí también actúa de acuerdo con esta ideología sionista. ¿Cuál es el objetivo final de este movimiento? ¿Qué tipo de mentalidad tiene esta gente? El proyecto sionista está absolutamente claro, el establecimiento de un Estado israelí que abarque toda Palestina y más allá, incluso en algunos de los estados árabes. El proyecto sionista argumenta que como resultado de la continua persecución de los judíos a lo largo de los años 1700 y 1800 por los europeos, como resultado de la matanza de judíos por los europeos, como resultado de la masacre de judíos por los europeos, como resultado de la expulsión de los judíos por los europeos, como resultado del holocausto de los judíos por los europeos, como resultado de la Inquisición de los judíos en España por los europeos. Existe la necesidad de establecer un Estado independiente que pueda proteger a los judíos de esta persecución, así es como surgen los sionistas. Surgen por el antisemitismo en Europa, debido a las violaciones de Europa, por la brutalidad de Europa. Y llegaron a las tierras musulmanas, donde los musulmanes tenían una rica historia de convivencia. Fueron los otomanos quienes recibieron a los judíos que fueron expulsados de España. El mundo musulmán tiene a Andalucía y objetivamente, este lugar era el mayor ejemplo histórico de convivencia entre los diferentes credos. Los judíos fueron expulsados de Europa y llegaron a tierras musulmanes, y las tierras musulmanas les dieron la bienvenida. El proyecto sionista consiste en establecer un Estado judío etnocéntrico, específicamente para los judíos, para evitar las masacres contra ellos que han sufrido durante siglos, que han cometido los europeos. El problema del proyecto sionista y por qué muchos judíos se oponen al proyecto sionista es porque el proyecto sionista argumenta que el Estado debe establecerse mediante la incautación ilegal de las tierras que pertenecen a otras personas. Es un Estado que se construye sobre Batil y de su concepto de Batil, ese concepto de lo que está mal, que es por lo que hay una diferencia entre el sionista y entre los judíos. Muchos judíos no apoyan el proyecto sionista, pero el objetivo final del proyecto sionista es construir un Estado donde ya no estén a merced de los europeos antisemitas que cometieron crímenes de guerra y atrocidades contra la población judía. Y es una de las mayores tragedias que las víctimas de estas atrocidades están cometiendo ahora esas mismas atrocidades contra otro pueblo, en su intento para establecer este Estado en particular. Pero en su credo, los sionistas no ven a otros seres humanos como verdaderos seres humanos. Están aquí para servirnos. ¿Tienen ese tipo de mentalidad? Creo que para tratar de forzar la idea o con el fin de galvanizar y ganar el apoyo de la población judía para el proyecto sionista, es importante recordar que cuando surgió el sionismo, muchos judíos no resonaban con la idea del sionismo. Para ganar el apoyo judío a la idea del sionismo, los instigadores sionistas embarcaron en una campaña de relaciones públicas para deshumanizar al otro bando, para decirles a los judíos que esos musulmanes se lo merecen, que son salvajes, que son animales, que no merecen vivir. Vimos, por ejemplo, al ex jefe de la inteligencia israelí decir eso en Sky News una semana antes de esta grabación, donde expresó su consternación. Dijo, no entiendo por qué la opinión pública mundial está simpatizando con estos animales y con estos salvajes. ¿Por qué ha sido tan diseñado socialmente para creer que son animales y salvajes? Porque es la única manera que se puede matar a la natura o a fitra del judío ordinario y conseguir que acepten la masacre de otro pueblo. Creo que el empuje o la idea de que los palestinos son inferiores es una idea que fue impulsada por los sionistas, no para convencer al mundo, sino para convencer a los propios judíos, que deben apoyar el proyecto sionista, debido a que muchos judíos no resonaron inmediatamente con la idea del sionismo. Y siempre sabemos que cuando se trata de genocidio o atacar a un pueblo, la deshumanización es la primera etapa para facilitar la matanza y masacre de otro pueblo, convenciéndolos de que los otros son ratas o cucarachas o similares, la forma en que los nazis hablaban de los judíos, la forma en que los sionistas hablan ahora de los musulmanes, la forma en que la derecha BJP en la India habla de los musulmanes, donde Modi persigue a los musulmanes.
Creo que es en este contexto que están deshumanizando al otro, en el sentido de que si bien es cierto que están intentando convencer al mundo de que tienen derechos como proyecto sionista, yo sostengo que la deshumanización es el primer paso y es ante todo dirigida a la población judía, que siguen incómodos con el proyecto sionista. Pero por otro lado, recientemente hemos visto que Netanyahu está haciendo declaraciones que incluyen referencias a su texto sagrado, recuerda a Ameliquetes. Creo que cuando Netanyahu cita los libros sagrados judíos para justificar lo que está haciendo, creo que aquí es donde vemos las similitudes con ISIS, donde ellos utilizan el ayat del Corán y las interpretaciones erróneas de los ayats coránicos para justificar cosas que el Islam prohíbe expresamente. Y aquí es donde vemos el vínculo entre Netanyahu y el ISIS y las similitudes entre Netanyahu e ISIS en la forma en que manipulan los versos religiosos para justificar lo que sus religiones prohíben y lo que sus religiones condenan. En ese sentido, hay aproximadamente 2.000 millones de musulmanes en el mundo e Israel tiene menos de 10 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué los países musulmanes no pueden tomar medidas concretas contra Israel? ¿Por qué los musulmanes que viven en esos países están alborotados? ¿Por qué no vemos más que condenas y reacciones por parte de estos países? ¿Por qué dudan? ¿O es que estas cosas son más fáciles de decir que de hacer? Creo que esta es una pregunta trágica, una pregunta muy difícil. Los estados musulmanes tienen el poder de presionar a los americanos para obligar a los israelíes a retroceder, pero deciden no hacerlo por dos razones. Una facción del mundo musulmán cree que no vale la pena porque tienen prioridades más inmediatas y que necesitan a los americanos porque quieren acuerdos al estilo OTAN para hacer frente a Irán. Quieren ayudar con la visión 2030, quieren que las empresas americanas ayuden a construir ciudades que se parezcan a Miami, no Shanghái o Moscú, sino que se parezcan a Miami en palabras de los propios saudíes, y creen que los palestinos no valen tanto como para comprometer esta increíble visión 2030 o las relaciones con los americanos, que son el único estado que puede ayudar a este país a alcanzar su visión 2030. Y hay otras naciones como Turquía y similares que desearían poder hacer algo, que tienen el poder de hacer algo. Pero les preocupa que si hacen algo serán traicionados y abandonados por el mundo. Sufrirán sanciones. Existe la preocupación de que si defienden a los palestinos, los cuchillos vendrán del mundo musulmán y se clavarán en la espalda de la nación que se dé la vuelta e intente defender la causa palestina. Así que la respuesta directa a tu pregunta es que hay una facción que no quiere formar parte del Estado palestino y una facción que cree que simplemente es demasiado costoso hacerlo. Entonces, ¿podríamos decir que priorizan la vida mundana sobre ágira? Ciertamente, y por eso creo que es una falta de priorización de lo que debe priorizarse. Es esta idea que han puesto la dunya como la principal prioridad, la prosperidad económica y cosas por el estilo. Aunque yo sostengo que cualquiera que abra Surah Hud verá que cuando los profetas fueron a algunas de estas civilizaciones que Alá describe como civilizaciones muy fuertes, les dimos poder y control en la tierra. Por ejemplo, cuando habla de Ad y Tamud, que eran un pueblo poderoso, próspero económicamente, tenían poder y cosas así. Pero Alá aún así los destruyó porque eran injustos, porque no defendían los valores que deberían haber defendido, no mantuvieron la justicia que deberían haber defendido, no defendieron los principios que deberían haber defendido. Y por eso creo que la priorización del desarrollo económico a expensas de la justicia y los valores es una receta para el desastre, y la prueba es lo que vemos y leemos en el Corán cada día cuando abrimos estas suras. Y por eso pienso que mientras estos estados creen que sus intereses o intereses nacionales les impiden involucrarse, creo que entonces se niegan a involucrarse y eso es lo que finalmente pondrá en peligro sus intereses nacionales, ya que verán que la ausencia de justicia y valores significa que la prosperidad económica no se producirá e incluso si se produce, seguirá provocando caos e inestabilidad, porque como dice Ibn Khaldun, la justicia es el fundamento de toda la civilización y la opresión es lo que destruye la civilización. La opresión es lo que destruye la economía y destruye un estado político. Creo que esa es la realidad a lo que nos enfrentamos. Como musulmanes, desgraciadamente, estamos viendo estos acontecimientos en nuestros hogares y nos sentimos débiles. ¿Qué le dirías a un musulmán que pregunta qué puedo hacer como individuo aparte de compartir las publicaciones en las redes sociales? Creo que, primero de todo, la pregunta está formulada como si las publicaciones en las redes sociales no tuvieran un gran impacto. Lo tienen, e incluso si eso es todo lo que puedes hacer, sigue haciéndolo. Está teniendo un gran impacto. Cuando Elon Musk está bajo presión de los europeos para imponer restricciones a Twitter, es porque tu voz está marcando la diferencia. Y lo que estamos viendo hoy, Ahmed,
Es que la UMA se está movilizando, está gritando, está rugiendo. Cuando el presentador de la BBC se disculpa por no cumplir las normas periodísticas, no se disculpó porque los israelíes se lo pidieron. Los israelíes estaban contentos con la cobertura. Se disculpó porque la UMA escribió en las redes sociales. Mostró el contenido palestino. Convenció a los neutrales de que los palestinos son los que tienen la causa justa. Y la BBC recibe tantas quejas y tanta presión de las redes sociales que se disculparon. La CNN se disculpó. Sky News se disculpó. Cuando el MP va a visitar las mezquitas para tratar de calmar la ira pública, es por un musulmán ordinario que está rugiendo en las redes sociales. Cuando Israel se reúne con los jefes de los medios sociales para pedirle que prohíban las cuentas en la sombra, para pedirles que limiten el alcance del hashtag Palestina, lo hacen no porque les preocupe que los gobiernos estén difundiendo esa información. Están preocupados porque el musulmán de a pie lo está haciendo. Puede que te sientas que es insignificante, pero en los ojos de Alá es significativo, marca la diferencia. No lo subestimes. La respuesta a esa pregunta, la razón por la que no está clara, es porque depende de los poderes que tengas. Estuve hablando en el hackathon, viendo a muchos musulmanes, tratando de crear aplicaciones donde pudieran identificar y ayudar al musulmán de a pie a descargar una app, en la que podían escanear el código de barras de un producto y sabrían que si viene de los israelíes o no, para saber si deben boicotearlo o no. Hay otra gente que están haciendo aplicaciones en términos de mostrarles una lista de donde se organizan las protestas para que puedan identificar fácilmente qué protestas hay cerca de ellos, a las que puedan ir y unirse para concienciar a la gente. Estos son expertos en tecnología que utilizan sus capacidades tecnológicas, utilizando sus habilidades tecnológicas para contribuir a la causa. No soy un experto en tecnología, eso no está en mi poder, pero está en su poder. Y lo están promoviendo. Puede que mi poder esté delante de la cámara o algo parecido. Estoy usando ese poder. Tu poder puede estar, por ejemplo, en tu lugar de trabajo. Recuerdo que recibí un mensaje de una hermana que decía que se sentía desamparada y entonces vio algunos videos que intentaban animar a la gente a hacer más. Fue a su lugar de trabajo y ahora ya no están llamándolo Hamas contra Israel. Están hablando de Palestina contra Israel y están celebrando sesiones para aprender más sobre el conflicto. Están intentando abrir los ojos. Ella está dando dawa. Ella les está abriendo los ojos y rompiendo el monopolio de Israel sobre la narrativa. Así que la respuesta o el resumen de la respuesta a la pregunta es esta. ¿Conoces tu entorno? Conoces tus poderes, sabes dónde estás en la sociedad, sabes de lo que eres capaz, despliega esas capacidades y no subestimes lo que crees que es insignificante. A los ojos de Alá puede ser significativo. ¿Recuerdas cuando Abu Sufyan se puso delante de Heraclio? Heraclio dijo a Abu Sufyan, ¿quiénes son los que siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y Heraclio dijo, es la clase baja de la sociedad, es Bilal ibn Rabah, el antiguo esclavo. Es Abdullah ibn Masud, el pastor. Era esta gente a la que hoy podrías mirar como inferiores en la sociedad. Pero ellos fueron los que entregaron el Islam con tanta eficacia. Eran la columna vertebral del Islam, eran la columna vertebral de toda la causa que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino a entregar. Eran los mubashirin con Jannah. Eran a los que Alá les dio la buena noticia del Jannah. No subestimes los poderes que tienes. No mires tu lugar y pienses que soy bajo en la sociedad o que no tengo poder, no puedo hacer nada. Todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo se conoce, conocen sus poderes. Todo marca la diferencia. Porque lo que encontrarás es que incluso por tu esfuerzo alguien puede inspirarse, alguien que está en un mayor poder y se movilizarán, no porque de repente se hayan despertado y lo hayan decidido, sino porque vieron que tienes menos poder y aún así has optado por movilizarte y sintieron vergüenza y decían que si él o ella se estaba movilizando, yo también debería movilizarme. Somos una UMA. Cuando la mano derecha sube y todo el mundo ve la mano derecha, la mano izquierda viene con ella y entonces la cabeza empieza a moverse con ella. Y entonces el cuerpo empieza a moverla y cuando nos vemos en las redes sociales y los esfuerzos que todo el mundo está haciendo, la gente está haciendo venta de pasteles para recaudar dinero para obras de caridad, la gente sale a protestar, la gente habla en las redes sociales, la gente crea aplicaciones, la gente va a todas estas cosas. Cuando lo veo en las redes sociales, siento los jugos corriendo por el cuerpo porque pienso en la UMA, se está movilizando desde Malasia hasta los Estados Unidos. Yo también necesito movilizarme e intentar hacer algo para animarnos unos a otros en eso, lo que es recto y lo que es justo.
Esa es mi respuesta. Haz lo que puedas dentro del entorno que tienes. Nada es insignificante. Todo tiene un valor, todo tiene un significado. Movámonos como un solo cuerpo, inshallah. Inshallah, entonces, últimas preguntas. ¿Crees que estos recientes acontecimientos podrían tener un efecto similar al 11S en términos de aumentar el interés y la inclinación del mundo hacia el Islam? Vemos en las redes sociales que gente que antes no tenía nada que ver con el Islam ha empezado a investigar sobre nuestra religión y a pedir Coranes en un momento en que Israel y los países occidentales, especialmente Suecia, están intentando denigrar el Islam y el Corán. ¿Podría darse el resultado contrario? ¿Se acercan los buenos tiempos para el Islam? Creo que una de las cosas que vale la pena observar es cuando los musulmanes tienden a decir eso, ya sabes, la UMA parece sombría o el futuro parece sombrío. La realidad es que el Islam permanece y continúa como la religión de más rápido crecimiento en el mundo. Por todo lo que se habla de reprimir a los musulmanes en Europa, cada vez más europeos se hacen musulmanes. Por todo lo que se habla de tomar medidas enérgicas contra los musulmanes en Estados Unidos, cada vez más estadounidenses se están convirtiendo al Islam. La realidad es que Alá está preservando su religión por su cuenta. Alá no necesita que le ayudemos a preservar su religión. Alá lo hace por sí mismo. Estamos viendo a gente como por ejemplo Paul Williams, un inglés convertido al Islam que ahora está en la lista de los 500 mejores, los 500 musulmanes más influyentes del mundo. Estamos viendo cómo Alá subhanahu wa ta'ala nos proporciona estos ejemplos para recordarnos que el honor del Islam sigue extendiéndose. A pesar de la condena y la represión que vemos el orden mundial imponer a la UMA o incluso oponerse a los musulmanes. Vimos que como resultado de Modi contra los musulmanes en la India, vimos a muchos hindúes que apoyaban a Modi convertirse en musulmanes y hacerse fotos cerca de la Kaaba y diciendo, nunca pensé que la persecución de los musulmanes me llevaría a conseguir el Corán y me permitiría entrar en el Islam. La razón por la que hay tanta preocupación sobre lo que está pasando en el mundo musulmán es porque no importa cuánta represión haya, el Islam sigue prosperando. Recuerdo un periodista francés diciendo que en Francia tenemos un problema y yo dije, ¿qué problema? Dijo, nuestros héroes son musulmanes. Paul Pogba, el musulmán N'Golo Kante, el musulmán Zinedine Zidane. Todas estas personas no tienen el pelo rubio, no ojos azules. Y en sus palabras, temo por una generación que verá a estos musulmanes como los héroes, a los que deberían emular, que deberían seguir. La razón por la que hay tanta represión contra los musulmanes hoy no es porque los musulmanes estén perdiendo, sino porque cada vez más personas se convierten al Islam y se hicieron musulmanes. Porque Alá lo preserva, porque Alá tiene el control, porque Alá está abriendo los corazones. Y por eso creo que cuando se trata de la cuestión del estado del Islam y la gente que entra en el Islam, no importa la edad y no importa lo que pasa en el tiempo, cada vez más gente entra en el Islam porque es la palabra de Alá, es el mensaje de Alá. Y eso es lo que resuena en el corazón. En todos los tiempos, en todas las épocas, hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio final, inshallah. Última pregunta. ¿Qué piensas de Towards Eternity y su papel en la difusión del mensaje del Islam en 8 idiomas? Bismillah y mashallah. Para ser honesto, no oculto el hecho de que soy fan de Towards Eternity. Principalmente porque, 1. Se dedican a contenido dentro del cual muestran a los jóvenes musulmanes disfrutando del Islam, disfrutando su identidad, orgullosos de ello, disfrutando de su conocimiento del Islam, desplegándolo de una manera en un entorno en el que sea relacionable y permita a alguien emularlo incluso dentro de su propia familia, para emularlo incluso dentro de su propio entorno. La capacidad de mostrar el Islam de una manera que alguien pueda sentir que es relevante para su vida diaria, que puedan mostrar juegos y actividades que puedan desplegar en su vida cotidiana. Creo que Towards Eternity es muy singular en su enfoque en este sentido. El hecho de que se extienda en 8 idiomas diferentes demuestra que es capaz de llegar a la UMA y a los medios de comunicación social. Eso es también un crédito a las redes sociales, en que nos permiten construir esos puentes con las otras secciones de la UMA, para que un video pueda llegar a todos los rincones de la UMA. Todos recibimos el mismo mensaje, todos estamos restableciendo esos puentes, y todos estamos reconectando las memorias de la UMA unos con otros. En que yo, que originalmente provengo del norte de África, pero nacido y criado en Londres, estoy resonando profundamente con los que están filmando en Turquía, y los que están en Pakistán están resonando profundamente con nosotros dos, y los de Malasia resuenan en África, resuenan profundamente. Creo que Towards Eternity es parte de un grupo muy pequeño de organizaciones que son únicas en trascender las fronteras nacionales y están reviviendo la identidad umática y están restaurando esos puentes y elevando la identidad umática en términos de prioridad sobre nuestras identidades nacionales y su capacidad para evocar la resonancia. Que Alá preserve esta plataforma, que Él dé todos los recursos que necesita y que Él dé mayores alturas y que lo haga pesado en su balanza el día del juicio. Soy alguien que se ha beneficiado personalmente de ello, mi familia se ha beneficiado personalmente de ello, mi sociedad se ha
beneficiado de ello y que continúe por mucho tiempo, inshallah. Jazakallah Jair, hermano Sami. Nos beneficiamos mucho con tu experiencia y conocimiento. Y Jazakallah Jair, que Alá te conserve, que Alá acepte de ti. E inshallah, esperamos verte en Estambul y en un lugar mucho mejor, en el cielo, inshallah. Inshallah, Jazakallah Jair, y muchas Jazakallah gracias Jair. por recibirme.